Una sola marca. Ya estamos de regreso en nuestro segundo bloque, continuando con el tema de herencia. La verdad que hay un desconocimiento, ¿cierto?, grande con este tema. La persona que nos llamó anteriormente hablaba de una interdicción. ¿Qué es lo que es eso? Sí, la interdicción se produce cuando existe una persona con algún grado de demencia y en definitiva la interdicción es un procedimiento judicial. Es un procedimiento judicial que se hace en el domicilio de la persona que se quiere declarar interdicta para que un tribunal, un juez en este caso, lo declare interdicto y lo priva de la administración de sus bienes. O sea, la persona al ser declarada interdicta se le priva de la administración de sus bienes y se le nombra una persona para que administre lo suyo. Y además hay una serie de restricciones. La persona interdicta, por ejemplo, no se puede casar, no puede contratar. La persona interdicta, la verdad es que de alguna manera se le priva del ejercicio de determinados derechos y se le nombra a una persona para que administre lo suyo. La interdicción no solamente es la pura declaración de un tribunal, sino que además requiere de publicar la resolución o la sentencia de interdicción en el diario y además se requiere inscribir en el registro de prohibiciones del conservador de Antofagasta. Por lo tanto, es un proceso judicial y después administrativo, pero en definitiva a la persona interdicta por distintas razones, muchas veces puede ser por demencia, se le priva de administrar lo suyo y en definitiva se le nombra un curador para que lo represente y pueda en definitiva representarlo y administrar lo suyo, privándolo de otras algunas, como por ejemplo matrimonio. Y ahí es súper importante. Yo hoy día estoy viendo un caso de una mamá que declaró interdicta a su hija y hoy día la hija trabaja, la hija estudió, la hija hizo todo y no hay ninguna razón para poder declararla interdicta, pero se declaró interdicta y fue al registro civil, me quiero casar, no, usted no puede casarse, está declarada interdicta. Pero claro, me imagino que para ser denominada interdicta debe haber una evaluación médica. Lo que pasa es que eso se modificó y lo que se pide, es un proceso muy simple, es voluntario incluso, se pide la resolución del COMPIN. O sea, si es que hay una resolución del COMPIN que dice que existe un grado de discapacidad psíquica o mental, la verdad es que van a dar la interdicción. Y por lo tanto, ahí se produce un problema, porque, claro, insisto, las personas con interdictas no pueden hacer nada. Legalmente no pueden hacer nada, todos requieren de este representante llamado curador. Pero ahora si hay cinco hijos, esos 5 hijos... Basta que uno la haya declarado interdicta para que sea interdicta. Basta con uno. Cualquier solicitante, y tiene que acreditar un vínculo. En este caso acreditó el vínculo de hijos y por lo tanto seguramente uno de ellos fue y seguramente él se nombró curador. Bueno, desconozco los casos. O sea, ¿por qué nombrar a una persona fuera de la familia? Por ejemplo, no a uno de estos 5 hijos. Efectivamente, y yo he visto casos más dramáticos que a veces los padres, por ejemplo, con niños con síndrome de Down, el papá a escondidas declara interdicto al hijo y se nombra curador. Y la mamá nunca sabe. No, si es complicado el tema, no es fácil. Tenemos un llamado, de ahí me van a hacer una pregunta acá en vivo. ¿Aló? Aló, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Pedro. ¿Perdón? Pedro. Pedro. ¿Cómo estás, Pedro? Bien. Qué bueno. Cuéntanos. Quiero hacer una consulta al abogado. Adelante. Mire, lo que pasa es que mi suegra compró un terreno hace 50 años. ¿Ya? Y mi suegro, él falleció, dio herencia a mi suegra. ¿Ya? Pero ellos, con el conocimiento que tenían, ellos no sabían que ellos tenían una escritura en su poder, pero esa es solamente una compraventa y ese terreno no se ha habilitado, no se ha inscrito en el conservador. En el conservador. Ya. Entonces ellos creían que eso era la escritura de la casa, pero solamente era la compraventa. ¿Cómo se tiene que hacer el procedimiento ese? ¿Tienes alguna pregunta para él? Sí, pero a ver si le entendí. Su suegro y su suegra compraron un terreno hace 50 años. Sí. ¿Y esa compra-venta consta en una escritura? Sí. Efectivamente, esa es la escritura. Pero en Chile,
para que las compraventas de bienes inmuebles, de casas, de terrenos, en fin, tengan plenos efectos, no solamente es necesario ir a la notaría y firmar una escritura pública, que fue lo que usted tiene como documento. Es necesario además inscribir ese documento o esa escritura o ese título en el registro del conservador de bienes raíces de donde se ubique la propiedad. Y eso es lo que no se hizo. No, eso no se hizo. Ya, y hoy día si usted va con la escritura de hace 50 años, ¿el conservador se lo inscribe? Me mandaron a un abogado. También, pero es que tiene que ver, lo que yo haría es lo siguiente, ir al conservador de bienes raíces, ¿de dónde queda el terreno? En Calama. Ya, ir al conservador de bienes raíces Calama y ver si cambió la propiedad desde que se produce la compraventa de hace 50 años, porque si no cambió el dominio, es decir, el dueño anterior a su suegro nunca hizo nada, la verdad es que usted podría inscribir, teóricamente podría inscribir esa escritura de 50 años. El problema se puede producir si es que quien le vendió a su suegro y a su suegra vendió posteriormente, porque en definitiva, como no hay registro en el conservador de bienes raíces de la venta, porque nunca se inscribió, la verdad es que aparecía como dueño el anterior propietario, el que le vendió a su suegra y a su suegro, ¿cierto? Sí. Entonces yo le recomiendo, primera cosa, ir al conservador de bienes raíces de Calama y ver efectivamente si es que hay alguna compraventa posterior de la compraventa que hizo su suegra y su suegra. Sí, ahora, se puede encontrar con el siguiente problema. Por lo menos pasa en Antofagasta, no sé, en Calama. Todos los documentos y todas las escrituras y anterior al año 1981 se fue al Archivo Nacional en Santiago. Y por lo menos en Antofagasta tiene desde el 81 hacia hoy. Y todo lo anterior a 1981 está en Santiago. Entonces, yo diría que, sin perjuicio de consultar con un abogado, haga la consulta en el conservador de Calama y pregunte que quiere revisar un registro de propiedad del año en que se hizo la compraventa y ver si efectivamente existe inscripción y si no existe, si es que hay una posterior. ¿Me entiende? Y si hay una posterior, la verdad es que no hay mucho que hacer porque los plazos son de 10 años para alegar cualquier otra cosa. Pero si no hay ninguna posterior, como herederos, hacer la inscripción respectiva. Pidiendo las copias a las notarías, también están en el archivero judicial, pedir las copias de esos documentos e inscribirlo en el conservador de bienes raíces de Calama. Y eso se haría ahora que están porque mis suegros están los dos fallecidos. ¿Ya? ¿Se harían a nombre de los hijos que están vivos? No, quedarían a nombre de los suegros. Y después ustedes tendrían que hacer la posesión efectiva, porque la escritura dice los suegros, pues, obviamente. El conservador solamente inscribe. De ahí quedarían como herencia, tendrían que verlo como herencia. Tendrían como herencia, efectivamente, no quedan automáticamente a nombre de los hijos, quedan a nombre de su suegro y su suegra. Ah, ya. Listo. ¿Ya? Ojalá Muy bien, que le vaya muy bien. Gracias. Ya pues. Ya, hasta luego. Hasta luego. Oye, es súper importante porque, a ver, en el tema de las compraventas de inmuebles, la gente cree que basta con la suscripción del contrato en una notaría. Sí. Eso en Chile no vale, porque en el caso de las compraventas de inmuebles, para que se efectúe la transferencia del dominio, no es el título, se requiere la inscripción en el conservador de bienes raíces. Recién ahí se produce la transferencia del dominio, con la inscripción del título en el conservador de bienes raíces. Lo otro es un título. O sea, ¿lo pueden volver a vender tranquilamente? Absolutamente. Es un problema. Y hay gente que se aprovecha. Y incluso es más, imagínate que yo tengo un inmueble, lo vendo en la notaría en la mañana y después voy a otra notaría en la tarde. ¿Quién gana? Gana el que inscribe primero. Gana el que inscribe primero. Puede inscribir el de la tarde. Bueno, ahí entonces nos queda claro que ante esto tenemos que hacerlo en un conservador, sí o sí. Pero básicamente para evitarse cualquier problema, que el precio se pague, que el precio de la compraventa se pague una vez que se acredite que la propiedad está inscrita a nombre del comprador. Y eso es súper simple, se deja la plata en la notaría y se dice, señor notario, usted entrega la plata de la compraventa cuando el vendedor acredite que la propiedad está a nombre del comprador, porque así tú te evitas cualquier problema. Y por lo tanto que tú diste la plata y que después no se puede inscribir la propiedad porque había otro dueño, porque había una hipoteca, porque había cualquier cosa. Son recomendaciones. ¿Qué pasa si no hay un testamento? Si no hay un testamento, que como dijimos en la gran mayoría de los casos, hay que hacer de todas maneras lo que se llama la posesión efectiva en el registro civil. El registro civil desde el año 2004 es el organismo competente para entregar lo que se llama el decreto de posesión
efectiva, que es una lista de todos los bienes que tenía la persona fallecida al momento de su muerte. Pero hay que hacerlo porque después incluso se producen problemas porque no hicieron la posesión efectiva y fallecieron los hijos, y hay que hacer 2, 3, 4 posesiones efectivas de una sola vez, y eso obviamente encarece los temas y los hace más largos en el tiempo de que haciendo las posesiones cuando corresponde. Tenemos otro llamado. ¿Aló? Aló, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Quería hacer una consulta, esta es para el abogado. Ya, cuéntenos. Resulta que, abogado, yo conviví cuando era joven y tuve una relación, y de esa relación nació un hijo. ¿Ya? ¿Ya? Pero yo no me casé. A los años después se casó, armó su hogar, y yo jamás le reclamé nada del niño, pero cuando creció ya yo necesité como más dinero para hacerlo educar, pensando en el futuro de este niño, como él estaba bien, y le hice una demanda. Pero dentro de esa demanda, él ay, disculpe, abogado, hay que recordar de esto. No, tranquila. Entonces, cuando él pasó esto, él hizo separación de bienes. Él estaba casado con la señora, ¿ya? Que después buscó él y se casó. Pero se casó con bienes comunados, y al integrarse la demanda hizo al tiro la separación de bienes, y después de ahí vino, ¿cómo se llama?, a hacer sesiones de derecho, no sé cómo se llama eso, pero le pasó todo a ella, reconoció a mi hijo, y justo una enfermedad le vino y se murió. Y mi hijo quedó sin nada. Y me queda la duda porque ya, no pero sé si será tan legal lo que hicieron o ya. qué afecta a mi hijo. La compra, yo nunca más reclamé nada tampoco. pero la compra-venta entre cónyuges está prohibida, o sea, él no le pudo haber vendido nada porque hay una nulidad absoluta por objeto ilícito. O sea, a ver, sáqueme una duda, él se casó y después se separó de bienes, o sea, se casó en sociedad conyugal y después se separó de bienes, ¿cierto? Sí, sí. Ya, pero entonces igualmente él si se liquidó la sociedad conyugal, porque si se casaron en sociedad conyugal y después se separaron de bienes, liquidaron la sociedad conyugal, y por lo tanto él era dueño de la mitad de las cosas que tenía la sociedad conyugal. ¿Tenían bienes inmuebles? Él, al momento de la demanda, cuando yo empecé a demandar, claro, pues él tenía los negocios todos a su nombre y ninguno aparecía de ella. Ya. No tenía nada de ella, él tenía todo. Pero son negocios, pero inmuebles como casas, terrenos, nada. No, solamente negocios. Y después se separaron de bienes y él quedó, se supone que sin nada. Sí, porque por los impuestos internos yo revisé y él no tenía nada. Después todo aparecían los nombres, los negocios girados a nombre de ella. A nombre de ella, ya. Y después él falleció. Sí, tenían un hotel, parece también, pero el hotel no sé a nombre de quién estaría. ¿Y usted, su hijo, usted sabe si le hicieron posesión efectiva a a la persona que falleció? No creo que la diga él. Ya, yo le recomiendo lo siguiente. No, es que usted no lo puede hacer, porque lo puede hacer la cónyuge o cualquiera de los hijos. Yo le recomiendo, ¿su hijo qué edad tiene? Actualmente tiene 18, 19. Mire, él puede ir al registro civil en calidad de hijo de la persona fallecida y preguntar si es que existe una posesión efectiva a nombre del padre de él. Si no la hay, o sea, si la hay, que pida una copia, y ahí va a ver si es que hay herencia o no hay herencia y si lo incluyeron o no lo incluyeron. Ahora, el registro civil, al estar en línea, si es que hay algo, lo van a incluir automáticamente. Aquí no le van a preguntar a nadie, no es que le van a preguntar a la mujer si lo incluyen o no lo incluyen. Automáticamente lo incluyen por ser hijo. ¿Me entiende? O sea, el ejercicio es súper simple. Que su hijo, en calidad de hijo de la persona fallecida, vaya al registro civil, a cualquier registro civil de cualquier parte de Chile, y pregunte, mire, mi padre es el señor Juan Pérez, que tiene este RUT. ¿Existe alguna posesión efectiva a su nombre? ¿Sí o no? Si es sí, pida copia. Si es no, quiere decir que no han necesitado hacer nada porque seguramente no tenía nada. ¿Me entiende? Pero si es sí, bueno, si es que no lo han hecho, obviamente van a decirle no lo han hecho. Y si no lo han hecho, insisto, es porque no han tenido la necesidad, porque la persona quizás efectivamente no tenía nada. Pero salga de la duda si es que lo han hecho o no lo han hecho. Es la primera duda que hay que despejar. ¿Me entiende? Porque a lo mejor él sí aparece en algo que hayan hecho, y si aparece, obviamente él podría reclamar su derecho. Y si hay una posesión y no aparece, con mayor razón puede reclamar
porque obviamente si acredita la calidad de hijo, él tiene que estar en la posesión efectiva. Entonces, la primera duda que hay que aclarar es que si hicieron o no hicieron. Si no hicieron, probablemente no haya nada que repartir. Y si hicieron es porque sí hay cosas que heredar y por lo tanto su hijo tiene que concurrir como cualquier hijo con los mismos derechos que tienen todos los hijos en Chile. ¿Me explico? Sí, más o menos entendí. Entonces se tiene que hacer caso. Y esta señora, que no, porque ya no le conviene hacer la posesión efectiva todavía, me imagino. Es que no va a poder hacer la posesión efectiva porque no sabe qué bienes hay. Porque la posesión efectiva uno tiene que decir el listado de los bienes que tenía la persona al momento de fallecer. Y como su hijo, me imagino, no tenía contacto, la verdad es que no sabe lo que hay. Obviamente él no va a poder hacerla y si la va a hacer no va a indicar ningún bien y por lo tanto no le conviene hacerla. Si lo que pasa es lo que tienen que saber si es que hay o no hay y si es que hay, que compre una copia y vea, 1.200 pesos vale una copia de una posesión efectiva y vea en definitiva quiénes son los herederos, si es que hay. Y si no hay, que el registro civil sabe que no hay ninguna posesión efectiva y eso significa que probablemente no hay bienes que heredar. Pero salga de la duda. Mi duda es la siguiente: si él estaba casado con bienes comunales y manejaba negocios, administraba él completamente todo el patrimonio y de la noche a la mañana aparece sin nada, ¿no es raro? ¿Se puede hacer ese cambio de bienes conyugales, cierto? Sí, se puede hacer una escritura pública y hay que inscribirla dentro de 30 días. O sea, la verdad es que la ley permite, no es ilegal cambiar de régimen de sociedad conyugal a separación total de bienes, no hay ningún problema. Se hace por una escritura pública y eso usted lo puede ver, ¿sabe dónde? No, eso lo hizo, yo lo vi. Lo vio en el certificado de matrimonio. En el transcurso del trámite de cuando estaban pidiendo el ADN a mi hijo, entonces ahí ellos se movieron ágilmente. Claro, pero yo no me desgastaría insisto, lo más fácil es saber si es que hay o no posesión efectiva. Si es que no hay, seguramente no hay bienes que repartir. Si es que hay, pedir la copia de la posesión efectiva y ver si se incluyó a su hijo. Si se incluyó, él tiene que reclamar lo suyo. Si no se incluyó, tiene que reclamar que lo incluyan, porque si es que hay vínculo de filiación de hijos. ¿Me entiende? ¿A quién le reclama? ¿Este caso a la mujer, a la sobreviviente? A todos los herederos. Pero primero vea si es que hay posesión efectiva. Pero se tiene que hacer una demanda, se llama acción de petición de herencia. ¿Eso se hace en el juzgado? En un tribunal civil, efectivamente. Ya, muchas gracias. Que le vaya muy bien. Ya, muchas gracias, se pasó. Lindo. Bueno, oye, la verdad que siguen las consultas. Sí. Y más encima llegan acá a nuestro canal. Al canal en vivo, vienen a hacerle las consultas a nuestro abogado. Bueno, eso habla muy bien de usted, pues. Muchas gracias, Nancy, le agradezco el espacio. Ya, pues. Nos vemos y el miércoles nos encontramos. El próximo miércoles con algún tema muy interesante para todos nuestros auditores. Así es. Nos vamos a una pequeña pausa comercial que ya viene el tema con nuestra asistente social, María Inés Verdugo, y una invitada.